Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Las actuaciones del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, ICE, generan rechazo y miedo. Hoy agentes intentaron ingresar por la fuerza al consulado del Ecuador en Minneapolis. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y por otro lado, pero también en Estados Unidos, la ola de frío altera la vida, especialmente no pueden quedarse en casa porque deben trabajar. Alcibiades Onofre nos informará en vivo más adelante. Empezamos. Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, vive alta tensión migratoria. Agentes del ICE intentaron entrar al consulado del Ecuador mientras un juez bloqueó la deportación del niño ecuatoriano Liam Conejo y su padre, manteniéndolos bajo revisión judicial en Texas. Una escena de alta tensión sacude Minneapolis y enciende las alertas diplomáticas. Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, habrían intentado ingresar al consulado de Ecuador en medio de redadas masivas contra migrantes que ya dejan detenidos, protestas y víctimas mortales. Un video difundido en redes sociales muestra cómo el personal consular bloqueó la entrada de los agentes, recordándoles que se trata de una sede diplomática inviolable. Fuentes ecuatorianas aseguran que los agentes perseguían a un ciudadano que buscó refugio dentro del consulado. Minneapolis se ha convertido en uno de los puntos más críticos de los recientes operativos migratorios en Estados Unidos. En el estado de Minnesota residen más de 18,000 ecuatorianos, la mayoría concentrados en Minneapolis y en St. Paul. Y desde principios de año, más de 100 migrantes sin antecedentes penales han sido detenidos por agentes de ICE durante redadas enfocadas en extranjeros. Entre los casos más sensibles está el de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de 5 años, cuya deportación fue bloqueada este martes por un juez federal, determinación que impide por ahora su retorno inmediato a Ecuador junto a su padre y mantiene su situación bajo revisión judicial en un centro de detención en Texas. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el padre es un inmigrante indocumentado y que el traslado del menor ocurrió porque él mismo expresó que quería quedarse con su progenitor. La comunidad internacional observa con preocupación el respeto a los derechos humanos y la protección diplomática de los consulados. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y horas después del incidente diplomático, la Cancillería del Ecuador emitió un comunicado en el que confirma que el ingreso de los agentes del ICE fue impedido por el personal consular al tratarse de una sede diplomática inviolable. Además, aclaran que la Cancillería presentó una nota de protesta formal a la Embajada de Estados Unidos para evitar que esto se repita. Más de 3,000 migrantes ecuatorianos están detenidos en Estados Unidos, según información de Cancillería, entidad que puso a disposición de los migrantes ecuatorianos un código QR y números de teléfonos de 13 consulados para asistencia inmediata. En la espera de respuesta o un cupo entre los dos vuelos que llegan a Guayaquil de Estados Unidos cada semana con migrantes deportados, están los más de 3,300 ecuatorianos actualmente detenidos en ese país. Pues como parte del proceso migratorio previo a la expulsión se revisa su estatus legal, sea de residencia o de asilo. En este último caso, según datos de Cancillería, más de 14,300 ecuatorianos buscan obtener este privilegio, beneficio que no tiene estadística positiva, pues la probabilidad que tiene un migrante disminuyó del 10 al 2%. Obedecen mucho a que las normas ahora están bastante más rígidas. Hay estados que son más proclives a dar el apoyo, a dar un visto bueno, pero hay estados que tienen legislaciones un tanto más drásticas. Comentario que también lo comparte María Belén Albuja, abogada en Derecho Migratorio. Ella destaca que la ola de deportaciones no era sorpresa, porque formaba parte del proyecto de gobierno de Donald Trump. No es algo desconocido, pero creo que no llegamos a imaginarnos a qué punto llegaríamos. En lo que va de 2026, más de 740 ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos, a
diferencia del 2025, donde las expulsiones superaron los 9.300 casos. De esa cifra, el 3% fueron menores de edad. Los migrantes ecuatorianos, desde la notificación de vuelo, reciben ayuda del gobierno ecuatoriano. Se busca agilitar el procedimiento que tiene de deportación los Estados Unidos, y desde acá también les proveen de las medicinas a aquellos que necesitan medicinas. Mientras quienes tienen su estatus migratorio bajo un proceso de regulación en Estados Unidos pueden decidir si reciben o no la ayuda ecuatoriana. Y desde ese contexto, la Cancillería puso a disposición un código QR, números de teléfonos y cuentas de redes sociales de 13 consulados para que los ecuatorianos que viven en Estados Unidos puedan solicitar asistencia inmediata. Erika Vera, Teleamazonas. Y Colombia propone que el diálogo con el Ecuador se lleve a cabo en Panamá para encontrar una salida a las sanciones comerciales anunciadas por ambos países. Sin embargo, Ecuador no ha respondido, de allí que el gobierno de Gustavo Petro plantea incrementar la lista de productos con gravamen. Restan apenas 4 días para que las sanciones comerciales anunciadas por Ecuador y Colombia entren en vigencia. Y mientras el tiempo se acorta, el diálogo se aleja y las tensiones escalan. Este martes, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador publicó la resolución de la tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, mientras que el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X insistió en que el narcotráfico, que se interna cada vez con más fuerza en el país, opera desde Colombia. La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos. Para Ecuador esto ha sido una lucha incansable y hoy tenemos a alias Pipo, Fénix y Biche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país. Todos buscan replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron. Aunque el ministro de Producción, Luis Jaramillo, dice que la posibilidad de dialogar está abierta, Ecuador mantiene sus condiciones. Obviamente que estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo real. O sea, en este caso, de que tengamos nosotros una propuesta concreta. No hay comercio sostenible sin seguridad y control fronterizo. Que si que del otro lado repliegan sus fuerzas, no están controlando, hay que insistir en ello. Mientras tanto, la canciller de Colombia junto a los ministros de Defensa y Comercio brindaron la tarde de este martes una rueda de prensa en donde aseguraron que de su lado ha existido un interés real de conversar para hallar una salida. Incluso volvieron a proponer una fecha de encuentro. El próximo 27 o 28 de enero en Ciudad de Panamá, en el marco del foro económico al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta. Y ante el silencio de Ecuador, dicen, tomarán nuevas medidas. Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos, también una imposición del 30% de arancel. Calificaron como agresiones constantes las decisiones de Ecuador, esto refiriéndose al incremento del 900% de la tarifa del transporte de crudo. El presidente de la República dijo que está abierto al diálogo para hablar de todos los temas, incluyendo ese que se ha vuelto ya una excusa, que es el tema del narcotráfico. Sin embargo, la respuesta del gobierno ecuatoriano es nuevamente hoy una agresión. Finalmente indicaron que de no existir un comportamiento razonable, acudirán a los mecanismos de solución de controversias de la Comunidad Andina de Naciones. Belén Merizalde, Teleamazonas. Justamente hace poco el presidente Daniel Noboa llegó a Ciudad de Panamá, donde tiene previsto participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Ahí podría eventualmente producirse algún encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo confirmado al momento es una reunión de Daniel Noboa con el mandatario de Brasil, Lula da Silva. No habrá apagones, dice la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien asegura que la demanda máxima nacional alcanza 5.110 megavatios, mientras que la capacidad disponible es de 7.700. Durante la última semana de enero, las precipitaciones se han intensificado. Este lunes se registraron 25 milímetros por hora. Como consecuencia, los caudales de los ríos se incrementaron y los embalses resultaron beneficiados. Los embalses está bien, a 5 o 7 metros antes de la cota máxima. El caudal del río Tomebamba y Yanuncay están alrededor de los 8 metros cúbicos por segundo. El Machangara en 6 metros cúbicos por segundo y el Tarqui en 4 metros cúbicos por segundo. Así se genera un caudal entre 40 y 60 metros cúbicos por segundo en la confluencia de los ríos, que fluyen hacia el río Cuenca y posteriormente se unen al río Paute, el cual alimenta directamente al embalse Mazar, reservorio clave para el complejo hidroeléctrico Paute Molino.
embalses como el de Mazar, el más importante en cuanto a contenido de energía. De esta manera, según la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, el país está preparado para suplir la demanda eléctrica. Tenemos 7.700 megavatios y la demanda, que es lo importante, la demanda máxima hemos tenido como 5.110. Entonces, estás cubierta en la demanda. Sin embargo, la generación eléctrica sigue dependiendo de las condiciones meteorológicas, ya que el 69.5% de la producción es hidráulica. Pronóstico también hasta finalizar el mes al menos es favorable. Tenemos probabilidades sobre el 70% para la ocurrencia de precipitaciones. Lamentablemente en determinados momentos del año queda insuficiente, pero el problema no son las hidroeléctricas, el problema es una falta de inversión en nueva generación y detrás de la falta de recursos hay subsidios, sectores que no lo necesitan. A las grandes mineras, mientras el segmento AB1, que es grandes industrias, le subieron el año pasado. ¿Qué hace este país subsidiándole la electricidad a Colombia? Expertos advierten que es necesario avanzar en un plan nacional de seguridad energética. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y más de 340 cuentas de inversionistas apostaron por los bonos de Ecuador. Eso permitió al país volver a los mercados internacionales con una emisión de eurobonos a tasas de interés por debajo del 9%. Ecuador anunció su retorno a los mercados internacionales mediante una emisión doble de eurobonos por un total de 4.000 millones de dólares. La ministra de Economía y Finanzas, Saria Moya, cataloga la transacción como histórica y recalca una vez más que se da tras las reducciones del riesgo país y de un ordenamiento de las finanzas públicas. Hay una transacción que es la emisión como tal, que es los 4.000 millones de dólares, y la otra es el manejo de la deuda que tiene el Ecuador. Esta es una operación que lo que hará es que se recompren los bonos que estaban poniendo un peso muy fuerte dentro de la caja fiscal durante 2026 y 2030. La emisión doble de eurobonos corresponde a un bono de 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con una tasa del 8,97%. La tasa de interés es una de las más bajas si comparamos con algo que se llama la diferencia entre la tasa de interés que se paga por los bonos del Tesoro americano y la tasa de interés que paga un país. Sí, el Ecuador la última vez que emitió a 10.75 y esta vez logra emitir a menos del 9%. Y es que más de 340 cuentas de fondos de inversión se ofrecieron para financiar al Ecuador. Al final de la operación, el Ecuador recibió un upgrade en su calificación, una mejora en su calificación por parte de Moody's, que es una calificadora internacional, que subió al Ecuador en 2 calificaciones hacia arriba, precisamente viendo esta operación, la cantidad de demanda que tuvo en el mercado y la calidad de la demanda. Pero ¿cómo impacta esta operación en el día a día de los ecuatorianos? Vamos a ver incluso una menor presión al sistema financiero local y hay más recursos disponibles para los créditos que necesitan nuestros productores, nuestros emprendedores, nuestras familias a tasas de interés más competitivas, en mejores condiciones. En Ecuador las tasas de interés han pasado del 9% al 7%. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La situación en los centros de salud es crítica. Pacientes denuncian que hay medicamentos caducados. Mientras tanto, enfermeras aseguran que tienen que comprar insumos con sus propios recursos. Ella es Patricia. Cuenta que estuvo cerca de sufrir un infarto debido a la hipertensión y diabetes que padece y llegó hasta emergencias en el Centro de Salud de Chimbacalle, en el sur de Quito. Denuncia que de una larga lista de medicamentos que le recetaron, solo le dieron uno. El doctor sí me atendió, pero de ahí me dijo que vaya a la farmacia, dijo no hay nada de medicamentos, solo ibuprofeno y paracetamol. Pero Patricia detalla algo más grave que le dijo personal de farmacia de ese centro de salud. No hay medicamento aquí, solo hay medicamento caducado. Hay caducados ahí los cartones, pero no... ¿Quién le dijo que hay medicamentos caducados? Esa señorita de ahí de la farmacia. ¿De aquí del centro de salud? Ajá. Y esa señorita de la farmacia es bien groserísima, me habló. A su caso se suma el de Marlene, quien sufre de hipotiroidismo y tampoco pudo acceder a su receta. Dice que comprar sus medicinas afuera implica un gasto de al menos $30. No hay los medicamentos y que tengo que comprar afuera.
porque como sufro también de la presión, me mandan a comprar afuera porque aquí no hay nada. Son como más de 5 medicamentos y solo me dan uno. Estos testimonios coinciden con el de personal de esa casa de salud, que tras cámaras nos indicaron que la situación es crítica, pues no solo se trata de un desabastecimiento de medicinas, sino también de insumos como tirillas para tomar glucosa y herramientas para presión arterial. Enfermeras dicen que incluso tienen que poner de su presupuesto para comprar algunos insumos. En mi caso, tengo hipotiroidismo y tengo que hacerme un eco de abdomen superior y no hacen ecos, no tienen medicina, no tienen la levotiroxina. Ella ahorita tiene conjuntivitis, tiene que hacerse unos exámenes también de rutina, pero no le van a hacer de orina porque no hay los materiales, solamente de heces y de sangre. Mientras tanto, en el Centro de Salud de La Vicentina, la situación es similar. Me pude hacer atender, me dieron solución y me mandaron que vaya a otro centro de salud. Faltan insumos, poco de atención. Teleamazonas se contactó con el Ministerio de Salud Pública para consultar el porcentaje de abastecimiento de medicinas en los centros de salud, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Y el exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, Roger Tumaly, logró su divorcio en tiempo récord y sin que su esposa se entere. Tumaly, amigo y hombre de confianza de Mario Godoy en la Judicatura, ejerció su poder consiguiendo lo que nadie ha podido, una separación express. Ejerció poder en la Judicatura y con evidentes irregularidades logró divorciarse de su esposa en menos de un mes y sin que ella se entere. Roger Tumaly es el personaje de mayor confianza de Mario Godoy y su exdirector de asesoría jurídica, compañero y amigo. En el Pleno de la Judicatura le aceptaron la renuncia el pasado viernes tras enfrentar una denuncia de violencia sexual. No obstante, Roger Tumaly es ahora identificado como el gestor del divorcio por causal más rápido de la historia. En menos de un mes, a finales del 2025, presentó la demanda en una parroquia lejana del Cantón Daule. La calificaron, se practicó la prueba y llegó la sentencia. El abogado de la ex esposa de Tumaly confirma los hechos del divorcio express. La señora no fue citada en persona, si no existe un documento aparejado a algún domicilio, en donde la señora no vive. La señora tiene conocimiento de que fue divorciada a través de mensajes de textos de sus compañeros de trabajo. Ni siquiera para un divorcio pueden ejercer el derecho a la defensa. Con el poder que supone estar al frente de la dirección jurídica de la Judicatura y al lado de Mario Godoy, Roger Tumaly consiguió que su esposa salga del departamento en Quito un día antes de demandarla. Pero con la diligente jueza Lourdes Nivelo de Daule y la agilidad de los supuestos citadores, en un mes se declaró divorciado. Jorge Luis Mazón, abogado experto en derecho civil y de familia, cree que aquí hay elementos suficientes para una investigación penal. Esto, además del delito de fraude procesal, que es simular circunstancias ajenas a la verdad para conseguir torcer los resultados de un proceso, ¿sí? Es posiblemente un delito de tráfico de influencias. Será parte de un caso que involucre a todos los que colaboraron con la inusitada diligencia que llevó a Tumaly a cambiar su estado civil. Una dinámica de poder que no es nueva en la Judicatura de Mario Godoy. ¿Cómo puede ser que no hay semana en que alguno de los directores, gente de su absoluta confianza, la gente que ostenta los más altos cargos en el Consejo de la Judicatura, estén acusados de delitos, ¿no? Esa es la gente que ha llevado a Godoy a trabajar con él en el Consejo de la Judicatura. Y esto se explica con los más recientes casos del supuesto mensajero del caso de los narcos, Henry Gaibor. Los dos funcionarios que pedían el 14% de un contrato de mantenimiento de los vehículos de la Judicatura y el propio Tumaly, también acusado de crear un caso de corrupción para neutralizar a su supuesta víctima de violencia sexual. No obstante, Tumaly renunció y sus compañeros del Pleno de la Judicatura le aceptaron. Sin más, Fausto Yepes, Teleamazonas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana principalizó a 2 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público para elegir fiscal general. Eso se dio en medio de cuestionamientos a la imparcialidad del informe jurídico.
Con 4 votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió principalizar a 2 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de elegir al próximo fiscal general del Estado. Esto se da luego de que María Belén Toca Mena, delegada principal de la función ejecutiva, presentó su renuncia irrevocable, mientras que Daniel Caicedo de los Ríos, de la función legislativa, fue desvinculado de la institución. Durante la sesión, los consejeros conocieron el informe jurídico en el que se recomienda la principalización de Silvana Ramírez Verdesoto por el Legislativo y de David Eduardo Flores por el Ejecutivo. Estamos aplicando exactamente los mecanismos previstos en la normativa para resolver una contingencia administrativa. La consejera Nicole Bonifaz argumentó que este documento es contradictorio en sus argumentos, pues señala que carece de imparcialidad. Elaborado por parte de quien fue secretario del equipo técnico para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, el señor David Soria, que por principio de imparcialidad no debería intervenir en informes jurídicos ni en recomendaciones jurídicas, porque el rol que ejerció como parte del equipo técnico le resta imparcialidad. De su lado, Piedad Cuarán también hizo cuestionamientos. Resulta preocupante que dentro del informe jurídico ni en el memorando existieran los anexos, tanto de la función ejecutiva como de la función legislativa. El Pleno del CPCCS remitirá un oficio formal dirigido al presidente de la Asamblea Nacional y a la presidencia solicitando la designación y remisión inmediata de los nuevos suplentes, mientras los comisionados se autoconvocarán a las 17 horas de este 28 de enero para elegir al presidente, vicepresidente y secretario de la comisión. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Estados Unidos se enfrenta a uno de los inviernos más extremos de los últimos años y Nueva York es una de las ciudades más golpeadas. Las bajas temperaturas han congelado importantes ríos como escenas de película, pero detrás de esas postales hay una realidad dura, especialmente para quienes viven y trabajan en la calle. Vamos en vivo con Alcibiades Onofre, que nos tiene más información. Alcibiades. Buenas noches, y para muchas personas la mejor opción en estos momentos es estar aquí debajo de tierra en las estaciones de los metros en la ciudad de Nueva York, puesto que el inclemente tiempo arriba en la superficie es insoportable. El frío es brutal. En las últimas horas la temperatura ha descendido a 15 grados centígrados bajo cero y es el punto de congelación más fuerte que tiene Nueva York hasta el momento debido a la caída de la última tormenta de nieve que azotó a esta parte y a otros estados de los Estados Unidos. Estados Unidos se enfrenta a una de las tormentas invernales más severas de los últimos años. El avance de una potente masa de aire ártico deja al menos 30 personas fallecidas, cientos de miles sin electricidad y un país prácticamente paralizado por el frío extremo. En estados poco acostumbrados a este tipo de clima, como Texas, Mississippi o Luisiana, los daños han sido mayores. Las líneas eléctricas colapsaron por el peso del hielo y miles de familias llevan días sin calefacción. En el noreste la situación no es mejor. En Massachusetts la nieve superó los 40 centímetros en algunas zonas, dejando carreteras intransitables y transporte suspendido. Salimos a limpiar y al rato ya no se veía nada. El viento vuelve a cubrirlo todo. Nunca había visto una nevada así. El frío es brutal y me da miedo quedarme sin luz. Las autoridades confirman que muchas de las muertes están relacionadas con hipotermia y accidentes. En Maine incluso un pequeño avión se estrelló durante una intensa nevada, causando la muerte de sus ocupantes. Meteorólogos explican que este fenómeno está vinculado a un vórtice polar deformado, que ha empujado aire helado hacia gran parte del territorio estadounidense, dificultando las tareas de recuperación. Mientras el frío persiste, ciudades de todo el país habilitan refugios de emergencia y piden a la población evitar desplazamientos innecesarios. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y en la parte humana de esta afectación hemos hecho un recorrido por las estaciones de los trenes aquí en la ciudad de Nueva York y hemos constatado cómo muchas personas buscan refugio en los subterráneos para poder pasar la noche y el día ante esta inclemente situación del clima. Aquí el reportaje. Nueva York se ve como una escena de película apocalíptica.
Desde lo alto de los rascacielos donde trabajan migrantes, estas son las imágenes que impactan. El río Hudson congelado y cerca a la Estatua de la Libertad, bloques de hielo navegando. Y no es ficción, tras la tormenta invernal, las temperaturas han caído por debajo del punto de congelación. Aunque este martes el sol brilla, el frío sigue siendo brutal y se espera que permanezca bajo cero por varios días más. Pero la congelación no solo se ve desde el cielo, también se siente en las calles. Se dice que nunca había habido un frío de esta magnitud y el llamado es abrigarnos bien, pues en este caso yo cargo como 5 chaquetas, como 4 monos. Bien, hoy es un poco complicado todo, la verdad, sí. ¿Trabajando igual con frío? Sí, claro. ¿Desde qué hora estás trabajando? En Corona, Queens, donde se concentraban migrantes con problemas de alcohol y adicciones, un lugar de descanso quedó desierto. Colchones, comida, ropa con etiquetas, todo quedó atrás, congelado, porque el frío extremo los obligó a abandonar ese rincón. Todo dejan, y hay veces que vienen, aunque esté frío, vienen, pero hay veces que se van y regresan, Pero ahorita cuando viene el calor están siempre acá. En Manhattan, esta es la situación. Las personas sin hogar prefieren no ir a los albergues y ahora duermen en el metro de la ciudad, donde los túneles y estaciones pueden estar a decenas de metros bajo tierra. En algunos casos hasta más de 50 metros bajo la superficie. Pero veo la policía siempre está en el subway cuidando, siempre escuchamos en el parlante que tengan cuidado. Por ahora, la remoción de la nieve es el desafío para las autoridades tanto en Nueva York, así como también en otros estados y ciudades por donde esta tormenta invernal ha hecho su paso. Mientras tanto, las clases para los niños se mantienen como clases online y por supuesto también les puedo decir que muchos trabajadores están trabajando desde casa y quienes hacen el trabajo esencial en las calles son los miembros de la comunidad hispana. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades. Buenas noches. En otro tema, la UAFE detectó en 2025 más de 1.500 millones de dólares relacionados con lavado de activos en Ecuador. La compra de casas y autos de lujo pagados en efectivo es una de las formas con las que se pone a circular el dinero ilícito. Presente no solo en grandes edificaciones, carros de lujo o vidas ostentosas que no coinciden con la realidad de quienes figuran como propietarios, sino además también se puede camuflar en pequeños negocios como tiendas de barrio, peluquerías y más. El narcotráfico no solo ha impuesto el terror, también su economía para poder sobrevivir a través del blanqueo de capitales. Ante esto, desde la Unidad de Análisis Financiero ha detallado que en los últimos 4 años se ha triplicado la capacidad de operaciones, detectando así en el 2025 más de 1.500 millones de dólares presuntamente vinculados al lavado de activos. Hay gente que usa a estos narcos que son vecinos, padres de familias de sus colegios, como socios, como inquilinos, como chulqueros. Pero el análisis realizado en nuestro programa de lunes a lunes reveló además que la cifra puede ser mayor. El propio presidente menciona que más o menos estima que por drogas, armas y minería ilegal son 30.000 millones de dólares, cerca de un 26% de lo que sería el PIB en febrero del 2025. Y aunque se esté reforzando los procesos de revisión y se lleven a la justicia los casos, la capacidad ha superado a la calidad de la misma entidad, pues actualmente cuentan con tan solo 90 funcionarios a nivel nacional. En parte tenía problemas de presupuesto, personal, tecnología, y la otra parte es que no está concentrado y centralizado en un solo organismo que haga lo mismo. Y aquí el Estado se ve cercado frente a un sistema que además de corromper a entidades y servidores, ha instaurado en la sociedad una idealización del dinero fácil, que se presenta en varias envolturas. Y hay también algo que se llama lo del lujo a plazos. Préstame tú en efectivo y yo te lo deposito en transferencia bancaria. Respecto a este último punto, Asobanca durante el 2025 generó más de 7.500 reportes de operaciones sospechosas que se detectaron en el sistema bancario. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Como una traición al país, calificó el ministro del Interior, John Raymer, a la decisión del juez que dejó en libertad al delincuente que asaltó al youtuber coreano en el centro de Quito. Luis Javier Tete fue liberado a pesar de tener un amplio prontuario. Menos de 24 horas detenido y nuevamente en libertad. Así se repite una vez más el ciclo de impunidad que a diario se evidencia en el país. El hombre capturado por el robo al influencer coreano Sang-Yeok Lee, ocurrido en el centro histórico de Quito, ya regresó a las calles. Se trata de Luis Javier, detenido el pasado 21 de enero en el Boulevard de la 24 de mayo y liberado al día siguiente, el 22 de enero, tras permanecer apenas un día privado de libertad. Y esta vez fue liberado por el juez
Cueva Astudillo Roberto Carlos. Según el parte policial y registros judiciales, este sujeto registra antecedentes penales por diferentes delitos, incluyendo robo, asociación ilícita y tráfico de droga. No podemos seguir tolerando una justicia secuestrada por la corrupción. ¡Ladrón! 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 El robo quedó registrado en video. Las imágenes muestran con absoluta claridad su rostro, perfectamente reconocible, mientras participa directamente en la acción delictiva, en plena vía pública y en un sector turístico de alta afluencia. Luego de haberlo aprehendido por segunda ocasión, nuevamente está libre en el mismo lugar donde lo hemos procedido a la aprehensión. Este hecho vuelve a evidenciar la impunidad que se replica a diario, donde el trabajo policial choca con resoluciones judiciales que terminan debilitando los procesos. Jueces que han sido señalados reiteradamente por su accionar, pero nada cambia. Y la percepción de falta de sanción se profundiza. Delitos como robos y asaltos continúan afectando a ciudadanos y turistas, incluso en zonas históricas y patrimoniales del país. Por lo tanto, solicitamos a las autoridades judiciales realicen su trabajo a fin de que estos ciudadanos no sigan afectando a la tranquilidad y a la seguridad de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito. Catalina García, Teleamazonas. Seguimos. Bancadas de oposición piden al Consejo de Administración Legislativa negar el proyecto de ley que propone reformar el Código Penal en temas de libertad de expresión. El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento del sistema penitenciario frente a la criminalidad organizada y transnacional pasó el primer debate en la Asamblea este martes. Las observaciones en el Pleno se centraron en la necesidad de actualizar la estructura del sistema carcelario del país, pues precisamente el texto plantea una reclasificación penitenciaria especial y que los privados de libertad ocupen espacios de acuerdo, por ejemplo, a criterios como el riesgo de fuga y la jerarquía dentro del crimen organizado y otros. No es posible que alguien que está detenido por conducir con una licencia caducada o por pensión alimenticia tenga el mismo trato, exactamente el mismo trato que alguien que está detenido por narcotráfico, por sicariato. Este paquete de reformas también crea un régimen de evaluación para los guías penitenciarios. Por ejemplo, estarán obligados con frecuencia a pasar una prueba de confianza. Además, proponen que los policías en servicio pasivo formen parte del sistema de seguridad de las cárceles. La complementariedad de policías en servicio pasivo de manera temporal en los centros penitenciarios, justamente para que coadyuven con los guías penitenciarios, porque hoy tenemos un déficit en los guías penitenciarios. Entre otros aportes, plantean que se incluya para el segundo debate una reforma integral acompañada de política social y que atiendan principalmente los temas de salud, pues los casos de fallecidos por tuberculosis en los centros carcelarios del país van en aumento. Al 26 de diciembre del año 2025, la población total de personas privadas de la libertad asciende a 36.908 individuos, una cifra que desborda ampliamente la infraestructura disponible, pues el sistema solo cuenta con 27.458 plazas. El texto regresará a la Comisión de Seguridad para la construcción del informe de segundo debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 789 docentes de bachillerato recibieron este martes nombramiento definitivo. Con ellos son casi 2.000 los maestros que se han incorporado al sistema educativo nacional en los últimos 2 años. En un evento con danza y música. Así, 789 docentes recibieron este martes su nombramiento definitivo tras ganar el concurso de méritos y oposición. Hoy celebramos el esfuerzo, la constancia y la vocación de quienes han decidido dedicar su vida a enseñar y a transformar al país desde las aulas. En el Nuevo Ecuador consideramos que no hay desarrollo económico ni social sin una educación de calidad que responde a las demandas globales y a la innovación. Después de 8 años, esto es, desde el 2017, la región insular ha vuelto a tener un concurso de merecimiento y oposición de este tipo y hoy
30 docentes se incorporan con sus nombramientos. Los maestros se incorporarán desde febrero al bachillerato general en las especialidades de biología, educación para la ciudadanía, emprendimiento y gestión, filosofía, física, historia, lengua y literatura, matemática y química a escala nacional. Quienes hoy recibieron nombramiento aseguran que es un logro para el que se han preparado. Yo vengo intentando más o menos desde el 2012. Nos ha tocado estudiar también las maestrías. Ingresar en los chicos no es tan fácil, entonces tenemos que empezar desde nosotros como docentes. Con ellos ya suman 1.944 docentes que se han incorporado al sistema de educación con nombramiento definitivo en los últimos 2 años. También hemos incorporado a más de 15.000 docentes mediante la plataforma Educaempleo. Esto es dar respaldo y sobre todo es dar dignidad a quien enseña. Estamos ya haciendo los nuevos concursos, que son uno para el inicio de la región Costa, que tendrá 1.000 nuevos docentes antes de mayo, y 1.000 para la región Sierra, el ciclo Sierra, que esto es para el mes de agosto. El presupuesto para esta nueva contratación fue de $1,8 millones. Lucía Clavijo, Teleamazonas. La vía Molleturo-El Empalme, que conecta a Cuenca con Guayaquil, estuvo cerrada por varias horas debido a un macrodeslizamiento de rocas en el kilómetro 69 provocado por las intensas lluvias. Tras labores de limpieza se logró remover parte del material y despejar un carril. No obstante, una roca de gran dimensión permanece en el sitio, por lo que el paso está habilitado solo para vehículos livianos. El transporte pesado debe utilizar la ruta alterna Sud Cochancay, El Triunfo, por la provincia del Cañar.